Chuchu. Queridos estudiantes, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a continuar trabajando. En este caso vamos a trabajar los verbos reflexivos, ¿ya? Los verbos reflexivos. Cusco, Yatamanta, Texe, muy un chispa del Cusco para el mundo. Muy bien. A ver, nosotros conocemos varios verbos, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchay. Muchay. ¿No es cierto? El verbo muchay. ¿Qué otro verbo más conocemos? Kawai. Kawai, ¿no es cierto? ¿Qué otro verbo más conoces? Rikuy. 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 ¿Qué otro verbo más conocemos? Tipi. 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 ¿Qué otro verbo más conoces? A ver. Wayuy. Wayuy. Ya está. Conocemos muchos más verbos, ¿no es cierto? Estos son los verbos simples, como lo llamamos. Pero en este caso estamos trabajando verbos reflexivos. Entonces, ¿cómo yo reconocer de los verbos comunes el verbo reflexivo? Ahí está, muy bien. Yo le voy a quitar toda la Y de todos estos verbos y le voy a aumentar, adivinen qué, cuy, ¿ya? Cuy. Cuy. De esta manera yo voy a diferenciar de los verbos normales a los verbos reflexivos. Cuy. A toditos les voy a poner cuy. Cuy. Muy bien. ¿Y qué va a significar si digo muchacuy? Besarse a uno mismo, besarse, ¿no es cierto? Muchacuy va a ser besarse. Después viene kawakuy, mirarse a uno mismo, mirarse a uno mismo. Rikukuy, observarse, verse uno mismo. Tipikuy, tipikuy, peliscarse, pero uno mismo. Tipikuy es peliscarse. Wayukuy, quererse, uno mismo, quererse, ¿ya? Rexikuy, otro ejemplo va a ser rexikuy, ¿ya? Rexikuy. Este de acá, no debo olvidarme aumentar el cuy, ¿no es cierto? Rexikuy. ¿Qué otro ejemplo más podríamos poner aparte de rexikuy? Chahlakuy, chahlakuy, ¿no es cierto? Chahlakuy, ¿ya? No se olviden este cuy. Chahlakuy, lapearse, ¿ya? Chahlakuy. Majchikuy, majchikuy, otro ejemplo. Majchikuy, majchikuy, lavarse, ¿ya? Lavarse, muy bien. Majchikuy, haitakuy. ¿Podremos patearnos nosotros mismos? Patear haitakuy, puede ser, ¿no? Haitakuy. Takuy, haitakuy. ¿Qué otro ejemplo más? A ver, chutakuy, el cabello, ¿eh? Chutakuy, jalarse, ¿no? Chutakuy. Chutakuy. Muy bien, chutakuy. ¿Qué otro ejemplo más? Canikuy, morderse, uno mismo, ¿eh? Canikuy. Canikuy, muy bien. Canikuy. ¿Qué otro ejemplo más podemos poner aparte de canikuy? Vamos a ir borrando a este lado para seguir poniendo más ejemplos, ¿ya? Aparte de canikuy, podríamos poner rutukuy. Rutukuy, ¿no es cierto? Rutukuy. ¿Qué cosa es rutukuy? Cortarse el cabello. Rutukuy, cortarse, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo
ejemplo, wanakuy, rendirse, wanakuy, ¿ya? Wanay es rendirse, wanakuy, wanakuy, rendirse uno mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Otro ejemplo es aukakuy, 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 odiarse, odiarse uno mismo, odiarse. Otro ejemplo, mochikuy, mochikuy, mochikuy es lavarse los dientes. Mochikuy es lavarse, pero los dientes, ¿ya? Muy bien, ñachchakuy. Otro ejemplo sería ñachchakuy. Peinarse, ¿no es cierto? El cabello, peinarse. Muy bien. Otro ejemplo sería chutikuy, chutikuy. Chutikuy. Desvestirse, ¿no es cierto? Desvestirse es chutikuy, ¿ya? Desvestirse la ropa. Rimakuy, rimakuy. ¿Qué será rimakuy? A ver, acá arriba, ¿ya? Rimakuy, rimakuy. Háblate, hablarse con uno mismo. Rimakuy. Churakuy, otro ejemplo. Acá sí te le vamos a aumentar otro ejemplito. Churakuy, churakuy. Muy bien. Ponerse ropa, ponerse ropa, churakuy. Muy bien, hemos hecho varios ejemplos, chicos, de lo que son verbos reflexivos. Ahora, con estos mismos podemos realizar oraciones. Recuerden, siempre respetando la gramática. Sujeto, objeto y verbo, ¿ya? Ahora la tareita para ustedes es realizar con estas oraciones. No kawanka tu pananchis kama. Hasta la próxima clase.